Con este crecimiento significativo, indudablemente entran en contacto otras variables para analizar. Estamos con Pablo. Sí, Pablo Feldman ya está con nosotros. Pablo, y uno le escucha a la ministra y se pregunta, ¿no? Si esto no es la metáfora del cuento del lobo, ¿viste? Ese que nos decía, va a venir, no venía nunca y ahora que llegó es como que estamos todos muy relajados, como que nos cuesta implementar los sistemas. Hay que reforzar continuamente. Sí, yo creo que ese ejemplo puede ser en alguna medida una manera de reflexionar sobre lo que pasa particularmente en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, ¿no? Porque los números que tenemos en nuestro territorio, y hago hincapié en toda la provincia, porque hablaba Sonia Martorano y ayer destacábamos la labor de Leonardo Caruana, que compartieron esta conferencia de prensa, nos hace sostener la idea de la necesidad de aferrarse al conocimiento. Uno puede tener fe, yo no soy religioso, por cierto, respeto mucho eso y creo que debe ser un elemento de acompañamiento y a la vez que pueda en alguna medida ayudar a sobrellevar situaciones difíciles. Pero frente a la situación objetiva que se plantea de la pandemia, con 134 casos hoy en la provincia de Santa Fe, 72 en la ciudad de Rosario, récord otra vez, tenemos algo así como 13 en Casilda y 12 en Venado. Estos son los lugares con mayores complicaciones el día de hoy. Tenemos que efectivamente encomendarnos a la ciencia. ¿Por qué? Y porque la verdad es que en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe el comportamiento de la sociedad ha sido completamente diferente a lo que se ve en el área metropolitana de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Porque los sectores que más incumplen, que son los más... La palabra rebelde es demasiado, diría yo, ampulosa, hasta diría yo épica en algunas circunstancias, como para aplicarla a los tarambanas que se creen que porque o son jóvenes, o porque tienen medios o recursos, o porque también se las saben todas, dicen, no, esto no va a pasar, esto es un encierro. Son los terraplanistas, son los mismos que dicen eso, ¿no? Que la Tierra es plana, son los mismos que repiten lo que escuchan sin pasarlo por el tamiz del conocimiento. Y entonces cuando uno... toma contacto con Sonia Martorano o con Caruana y lo contrapone a algunos periodistas, algunos comunicadores, algunas vedettes transformadas en animadoras, alguna gente que evidentemente está viendo de qué manera puede hacer impacto en la opinión pública, al punto de tomar cloro o decir yo hago lo que se me cante, voy a hacer una fiesta en mi casa. Esa instigación, ese azuzar, francamente se contrapone con lo que desde acá, por lo menos, e insisto, ¿no? Y yo no temo ser aburrido porque creo que es lo que hay que hacer ahora, es generar conciencia. Lo decía bien Sonia Martorano, no vamos a retroceder, no vamos a tener necesidad de cerrar los bares o volver a ponerle llave a los gimnasios o no poder salir a caminar o dar una vuelta con los chicos o a no sentarnos en el parque a la distancia que hay que tener si se sigue tirando de la cuerda y se sigue, por ejemplo, poniendo en el aire a Durán Barba hablando de la pandemia. ¿Qué sabe Durán Barba de la pandemia? Poniendo en el aire a opinadores seriales que opinan de esto y al rato opinan también del programa económico y un poquito más tarde opinan de la cuadratura del círculo, cuando en realidad lo que debería hacer es consultar a los matemáticos para hablar o a los científicos de las ciencias exactas para hablar de la cuadratura del círculo o hablar con los economistas de economía o con los médicos y los sanitaristas de salud. Es decir, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El periodista es un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Y acá no se puede jugar. Acá ese centímetro de profundidad no alcanza. Hay que ir realmente al fondo de las cosas, ver la caracterización epidemiológica, el trabajo cotidiano. ¿Hay más casos? Sí, hay más casos. ¿Por qué? Porque además se están haciendo los trabajos en los barrios. En Ludueña se hizo con resultados buenos porque fueron pocos realmente los contagios. Porque mientras se exponen los profesionales de la salud, que ahora están aislados, que hay algunos contagiados del CIES, hay algunos irresponsables, algunos badulaques que dicen no pasa nada. Esa gente es la que va al sacrificio, esa gente es la que hay que escuchar, esa gente es la que hay que tener presente. Insisto con esto y aún a riesgo de ser redundante, no hay ninguna otra cosa que hacer que aplicar el distanciamiento, lo preventivo, la utilización del barbijo y la higiene de manos. Hoy escuchaba al intendente de Pinamar diciendo vamos a tener temporada. Una huevada. Es decir, el término a lo mejor no es el académico que ustedes esperan de un periodista hasta ahora, pero eso es una estupidez. Como apurarse y decir volvemos a clases en 2 meses o en 3 meses. No, lo acaba de decir la ministra. Esto se va viendo día a día. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás, hay que
congregarse desde el punto de vista del pensamiento y del funcionamiento colectivo. No hay ninguna otra alternativa. Los que se lo pasan buscando el aplauso o el reconocimiento, diciendo, mirá este tipo, ¿no? Y sí, yo también estoy cansado, estoy podrido, no aguanto más, el hartazgo, esto no se puede más. Le pregunto, ¿qué proponen? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el modelo diferente a esto que estamos haciendo y que acá lo estamos haciendo bien? La semana que viene va a ser más complicada, sin dudas, porque en Buenos Aires la presión y la tensión sigue generando situaciones de mayor contagio y de mayor riesgo. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, en la zona de cobertura de nuestro canal, tenemos una buena predisposición de los vecinos, una buena actitud de los medios de comunicación y un nivel de responsabilidad y trabajo en la gestión de la salud, porque esto es lo fundamental. Acá no se hicieron 4 hospitales modulados de un día para el otro, no se salió corriendo a comprar respiradores, no se enseñó por internet en 15 minutos cómo se manejan las máquinas. Acá hay políticas de Estado, acá hay cosas que se verifican, acá se terminó antes con el cigarrillo en los bares y eso causó también algún problema. Acá se terminó con muchas de las prácticas vinculadas al espacio público que se siguen llevando adelante en otros lugares. Entonces aprovechemos esa conciencia. Me apagan la luz. Así que ya es tiempo de despedirnos y desearles que tengamos un fin de semana bueno y nos sigamos cuidando. Gracias, Pablo. Gracias. Un gusto.